Ya. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todas y a todos los compañeros que, si no se logran conectar, que van a ver después este video. Vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy con algunas informaciones. Bueno, a partir de la segunda evaluación, se me indicó que las notas ya no se están registrando en Moodle, solamente en el portal del estudiante. Hasta el momento están registradas las evaluaciones 1 y 2 de la primera unidad y la evaluación número 3, que corresponde al aplicando lo aprendido de la unidad número 2, eh, va a ser registrada el día de hoy. Estoy terminando de corregir los trabajos. En general, las notas del curso estuvieron bastante bien. Trabajo con las personas que lo entregan. Hay personas que hasta el momento, lamentablemente, no han entregado evaluaciones. Eso también complica la situación. Eh, También otra información relevante con respecto al curso tiene que ver con, bueno, aquí en este curso tampoco se ha dado tanto, pero con la entrega de trabajo fuera de plazo, vía correo electrónico. Se nos indicó de parte de jefatura que ya no podemos recibir trabajos vía correo electrónico, solamente vía aula virtual, y en caso de que alguien tenga un problema, por ejemplo, a última hora, no sé, el día domingo no tiene internet, no tiene luz, o tuvo algún problema de índole familiar o personal, máximo que lo justifique y explique dentro de las horas correspondientes, bueno, posteriores a la entrega, por ejemplo, no sé, la madrugada misma o al otro día en la mañana, que le envíe el trabajo por correo explicando la situación particular para que se corrija, y de ahí en adelante ya si alguien, ya el día martes no hay posibilidades, salvo que presente un certificado médico, un certificado laboral, ya sea suyo, por ejemplo, o de algún familiar, o alguna situación X que sea justificable, que tienen 5 días de plazo para presentar dicho certificado para que el trabajo pueda ser evaluado. Eso como indicación desde el ámbito de lo que es más gestión. Como les decía, las notas de 1 y 2 están registradas en el portal, las pueden revisar. Particular, ¿cómo se llama? Krishna, Valentina Flores y Javiera Contreras. Bueno, en primer lugar, felicitar a las tres porque a las tres les fue muy bien sus respuestas. Y con respecto al otro trabajo, también, bueno, son de las personas más regulares y participativas de este curso, así que felicitarlas, felicitar igual a muchos y muchos de los compañeros que también han cumplido de buena forma con los contenidos del curso. Ah, no, alarma. Ya. Así que ahora vamos a comenzar a compartir pantalla para entrar de lleno al curso. Segundo. Ya, ahí estamos. Bueno, uno de los temas principales que en el caso de algunas personas que no les fue del todo bien, uno de los principales problemas tiene que ver con el tema de la redacción y la ortografía, y que es algo que en algunos casos se mantiene, que tienen que ir mejorando, principalmente para la evaluación que se viene ahora, que es la unidad, que es la evaluación final de la unidad 2, que es un trabajo de reflexión y que implica escritura. Aquí en la parte general, en la vista general de nuestro curso, están estos tips de ortografía y redacción, que si nosotros le damos clic, se despliegan, ya sea desde celular o desde computador. Ustedes pueden revisar estos tips de ortografía. Además, nosotros en un encuentro anterior, que se encuentra, bueno, en el canal de YouTube, ustedes buscan acá, pueden buscar la reunión con diseño y multimedia, en este caso, digital, y van a encontrar, pueden buscar el encuentro en el cual yo hice la revisión de los tips de ortografía y redacción para que se puedan apoyar en ellos. Ahora sí, entrando al contenido de la unidad 2, nosotros lo primero que vamos a ver, que aquí ustedes saben que está este video en el cual se habla de la diferencia de ética y moral, y está el contenido acá de los conceptos fundamentales de ética y moral,
los vamos a revisar nuevamente y nos vamos a ir directamente antes de eso, está durante la unidad 2, lo que era el foro de participación, yo no lo tomé en consideración por el tema de las fechas de los plazos, pero a partir de ahora se va a considerar y van a entregarse en caso de que, bueno, eh, le sumen puntaje, se le van a agregar décimas debido a su participación en el foro. Así que para que lo tengan claro, que la participación en el foro grupal o individual comienza a contar como décimas, no con nota. El foro no es con nota, sino que es una evaluación formativa, pero que puede añadir décimas para mejorar la nota de lo que fue en este caso el aplicando lo aprendido número 2. Ahora sí, entrando a la evaluación final, acá hay una persona que la entregó. Voy a un segundo. Vamos a ver ahora, está aplicando lo aprendido, o sea, esta evaluación final de la unidad 2 para que sepan en qué consiste y cómo la podemos abordar. Aquí aparece, bueno, la evaluación final de la unidad número 2, que es conceptos asociados a la ética. Esta evaluación consiste en análisis de un caso, en este caso que es una noticia, que se llama Un verdadero héroe y que al final aparece el link de la noticia original, que es de Publimetro del año 2019 y que marca la muerte, la situación de la muerte de un bombero, de un joven bombero en la Araucanía tras combatir un incendio forestal. A partir de la lectura de esta noticia que la vamos a realizar, ustedes tienen que realizar una reflexión sobre los valores éticos implícitos en la función voluntaria de los bomberos de Chile. Tienen que analizar en este caso el rol de los bomberos y en un mínimo de 10 líneas y un máximo de una plana, escribir su reflexión. Tiene que recordar esto, los márgenes mínimos de respuesta indican que una reflexión tiene que tener por lo menos 10 líneas, lo bajo, y un máximo de una plana. Por lo menos, bueno, los compañeros presentes han cumplido bastante bien con todos esos requerimientos, así que nada que decir. Y aquí aparecen algunos puntos que ustedes tienen que considerar en su reflexión, los principales conceptos del tema, en este caso de la ética y la moral, y la relación con los valores éticos y morales implícitos en el tema de estudio, que los vamos a revisar también, que son parte del contenido, y algunos temas que podrían tener en consideración son los siguientes. Por ejemplo, el hecho de que Bomberos de Chile es una labor no remunerada, no es un trabajo, sino que es un voluntariado, lo que es algo que en muchos países del mundo no ocurre, sino que es considerado un trabajo y por tanto es remunerado y las personas tienen algún tipo de seguridad social frente a cualquier emergencia. Eso es algo que ocurre en el caso de cuando muere, por ejemplo, veamos como haciendo una homologación de personas que cumplen un servicio público de estas características, por ejemplo, Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas de nuestro país o la Policía de Investigaciones, o también inclusive, ¿por qué no?, los miembros de las seguridades ciudadanas municipales. Todos ellos tienen algún tipo de cobertura frente a cualquier eventualidad, pero Bomberos de Chile es una institución en este caso que funciona a base de voluntariado y a base de donaciones. De hecho, yo creo que probablemente todos y todos ustedes han visto bomberos en la calle pidiendo dinero para poder desempeñar sus funciones, siendo que Bomberos de Chile es una entidad que ayuda a las personas, que vela por el bien común, y por tanto debería ser el Estado quien se haga cargo de esta situación. La jornada de trabajo y por qué lo hacen. Pensemos también que los bomberos voluntarios tienen que tener un trabajo remunerado para subsistir y cumplen su rol, en este caso, de manera voluntaria. Por tanto, muchas veces un bombero voluntario va desde una jornada, después de una jornada de trabajo o una jornada de estudio para cumplir sus funciones como bombero, y muchas veces estamos hablando de que en Chile una jornada laboral eh, dura 9 horas en promedio, sumadas al tiempo de colación,
el tiempo de traslado. O sea, estamos hablando que una persona destina para una jornada laboral en promedio 12 horas. Y después de 12 horas, una persona se puede encontrar bastante agotada y quizás no estar en las condiciones óptimas físicas y mentales para desempeñar una labor tan riesgosa como es combatir un incendio, donde muchas veces por cansancio o por diferentes situaciones personales, una persona puede llegar a cometer un error que sea fatal para él, para ella, o también que pueda ser fatal para alguna de las personas que están intentando ser salvadas por un bombero. Lo tengamos presente también. El motivo de la presencia, en este caso, de los voluntarios en la zona, en esa zona en particular, por ejemplo, ¿por qué estaban ahí estos bomberos voluntarios para salvar un bosque nativo, siendo que podrían haber otras medidas para hacerlo? Bueno, la reacción de las autoridades regionales y nacionales ante los incendios, también lo pueden tener en consideración, y por sobre todo analizar la labor de este nuevo mártir de la institución. En este caso, la labor de esta persona es voluntaria y obviamente responde a una serie de principios morales muy fuertes de esta persona, pero que lamentablemente le jugaron la mala pasada y le costaron la vida. Con respecto a la noticia, dice así: murió bombero que fue golpeado por un balde de un helicóptero mientras combatía incendios forestales en la Araucanía. Durante la tarde de este martes falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Temuco el joven voluntario de bomberos Nicolás Soto, de 20 años, quien estaba internado desde el 3 de febrero pasado, luego de que un balde de un helicóptero golpeara su cabeza en medio de un incendio forestal. No sé si ustedes han visto, pero existen helicópteros en este caso con baldes que se utilizan con agua que se utilizan para combatir los incendios forestales y que lamentablemente pasó a llegar a este joven bombero y lo mató. Eh, el voluntario que estaba con muerte cerebral, tras haber recibido el impacto del objeto que colgaba de un helicóptero que operaba en el sector de Nueva Imperial, donde Soto junto a otros voluntarios combatían el avance de las llamas, intentando hacer cortafuegos, por ejemplo, para parar el incendio. O sea, hubo ahí un problema quizás de negligencia, algo que se está investigando, se investigaba en la época. El joven, que pertenecía a la tercera compañía de bomberos de Villarrica, se mantuvo durante casi 10 días en coma en el recinto asistencial, donde familiares y amigos esperaban una mejoría en su estado. Tras su fallecimiento, se informó que sus familiares decidieron donar sus órganos. Las reacciones de solidaridad incluyeron incluso un tuit del presidente de la República. En ese entonces, el presidente de la República era Sebastián Piñera y el ministro del Interior, quien también realizó un tuit, era Andrés Chadwick. Bueno, el tuit del presidente decía lo siguiente: lamento profundamente la muerte del bombero Nicolás Soto, quien perdió su vida combatiendo incendios forestales en la Araucanía. Mis sinceras y sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Bomberos de Chile, quienes sirven a nuestro país con compromiso y son orgullo para Chile. El ministro del Interior dijo lo siguiente: un nuevo mártir de Bomberos de Chile. Mis condolencias a la familia del bombero Nicolás Soto Estros, un verdadero héroe en su acción voluntaria por servir y dar su vida por protegernos a todos. Y mi profunda admiración para Bomberos de Chile, un orgullo de nuestra patria. Así fue recibiendo la familia de Bomberos de Chile el homenaje y pesar de sus camaradas de todo el país. Como ejemplo mencionamos el tuit enviado por la primera compañía de bomberos de Talcahuano. Hoy ha fallecido Nicolás Soto Estros, bombero voluntario de la tercera compañía de bomberos de Villarrica. Nicolás sufrió lesiones en circunstancias que se investigan mientras combatió un incendio forestal en la Araucanía. Nuestro fraterno abrazo a su familia y camaradas. Y acá está el link de la noticia original, donde van a encontrar más tweets de diferentes compañías de bomberos del país. Si se fijan, acá vemos uno de los síntomas del problema, en este caso, que es que las autoridades, por ejemplo, nacionales, simplemente entregan un mensaje, pero ¿dónde está el accionar de ellos para combatir este tipo de situaciones, por ejemplo? Donde, como les decía,
En caso de que la persona que hubiese fallecido no hubiese sido a lo mejor un joven de 20 años, sino un padre de familia o una madre de familia, porque también, Bomberos cuenta con voluntarios y voluntarios, independiente del género, eh, que sean a lo mejor el pilar económico de un hogar. ¿Qué ocurre con esas personas? ¿Qué ocurre con esas familias que quedan ahí? A ver, como les indicaba, si un carabinero o si un policía de investigaciones o si un soldado marino, un piloto, mueren en este caso en el ejercicio del deber, existe un tipo de ayuda y compromiso hacia la familia. Pero en el caso de los bomberos de Chile, ¿qué ocurre? Eso es lo que ustedes tienen que reflexionar. ¿Qué pasa con la función del rol de bomberos de Chile en nuestro país? Como les indicaba, en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, es un trabajo remunerado el ser bombero, ya que hay que tener en consideración lo que implica, por ejemplo, el riesgo para la vida de las personas, la dedicación que tiene que tener idealmente exclusiva una persona para ser bombero y no ser llamado, por ejemplo, para guardia, en este caso, después de una jornada laboral. Es complejo el tema. Es que me devuelvo a el aula y vemos aquí en los conceptos fundamentales de ética y moral que están disponibles en nuestro portal. Y aparece, por ejemplo, en la segunda lección lo que son los valores, por ejemplo, que son estas convicciones profundas del ser humano que determinan la manera de ser y orientar la conducta. Vemos que aquí obviamente hay valores asociados por parte de bomberos, de los voluntarios, y que nos, por ejemplo, nos llevan a plantear en este caso que todos ellos aspiran al bien común y a que todas las personas sean felices, que se protejan frente a situaciones de desastres naturales, frente a los embates del fuego, por ejemplo, etcétera. Aquí tenemos este video sobre los valores humanos y éticos y los valores morales que ustedes pueden revisar. Tenemos este juego donde podemos ir haciendo calzar en este caso el tema de los valores, por ejemplo, el tema de la reflexión interna. Ahí es una teoría que, por ejemplo, pueden ir calzando eso. Tenemos acá estos resúmenes de qué son la ética y la moral, que la ética sería esta rama de la filosofía que estudia la moral y que determina, por ejemplo, cómo tienen que actuar los miembros de la sociedad, y cómo éticamente, por ejemplo, nosotros como sociedad deberíamos, en este caso, exigir que Bomberos de Chile sea una institución parte del Estado, dependiente del Estado, y que se aseguren también el bienestar de los bomberos, que no sean netamente voluntarios. Así el día de mañana las personas podrían optar, por ejemplo, por hacer carrera en Bomberos de Chile y no simplemente destinar a lo mejor el poco tiempo que les queda libre y arriesgar su vida también por lo mismo, por estar cansadas o cansados después de una extenuante jornada laboral. Así también vemos que están el listado de los principios éticos y los valores morales que podemos ver. En este caso, Bomberos de Chile representa también humildad. ¿En qué sentido? Que muchas veces, como lo mencionaba, hemos visto bomberos pidiendo dinero para poder desarrollar una función que es un servicio para la sociedad. O sea, en analogía a esto, nosotros podemos ver que existe, por ejemplo, la Fundación Teletón, que presta ayuda a personas con discapacidades físicas y que los ayuda a superarse. Y que en muchos casos estos tratamientos son muy de alto costo, la maquinaria que tienen los centros Teletón es espectacular, pero eso no debería depender de una entidad privada y que depende de la donación de privados, de particulares, sino que debería ser el Estado quien se haga cargo de eso. Lamentablemente, debido a este tipo de situaciones, al voluntariado, a la voluntad de la gente, a los valores que representan las personas, con lo que es Fundación Teletón o con lo que es Bomberos de Chile, el Estado descansa en entidades privadas y muchas veces deja de hacerse responsable de este tipo de cosas. De ahí que veamos que, por ejemplo, el tuit del presidente o el tuit del ministro del Interior no sean un real aporte frente a la situación. Eso es a grandes rasgos lo que ustedes tienen que hacer y reflexionar durante esta evaluación final de la unidad. Ahora, Krishna, Valentina y Javiera,
¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre el trabajo, sobre el contenido del curso, por ejemplo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí. ¿Alguna duda en general? ¿Algo me quieran consultar o comentar? Lo de los foros, yo quería preguntarle Dígame. si, de qué van a ser con décimas, también van a ser grupales. Tienen que responder el grupal y en este caso y el individual. Y claro, en caso de que obviamente, o sea, como se van sumando décimas, en el caso ¿cómo se llama? Les va a subir la nota. Cada uno va a aportar una cantidad de décimas dependiendo de la participación. Si obviamente el estudiante no tiene, por ejemplo, no necesita las décimas y tiene, por ejemplo, un 7, no se puede hacer nada. Pero si tiene, por ejemplo, no sé, de repente un 6 8, le podría subir un 7. Así para que vean la participación, igual les puede ayudar en ese aspecto. Más que nada para que se dé el diálogo y la reflexión entre ustedes y de una u otra forma se valora también el hecho de que participen, les puede significar un aporte en su calificación. El foro es más que nada formativo en este caso y sirve para estimular el diálogo entre ustedes. Y por lo mismo, valorando a las personas que se dan el tiempo de dialogar, yo lo voy a considerar como un extra para el momento de evaluar. Así que eso por mi parte. ¿Ninguna otra duda o comentario? No, por mi parte, estamos. Perfecto. Krishna, Valentina, dígame Valentina. Evaluación uno y 2 están registradas en el portal del estudiante. Les había indicado, ya no se registran en el aula virtual. Deme un segundo. Valentina Flores. Flores, Valentina. Esa evaluación como la sí. Miren, le mando sus notas por el chat para que esté tranquilo. Ahí están las notas. Pueden revisar el portal del estudiante, como les decía. Hoy día en la noche voy a registrar el aplicando lo aprendido 2. Y estuvieron bastante bien así, también. Así que eso. Por mi parte, Em, la evaluación dígame. de aplicando lo aprendido se lo envía el correo. Sí, Es que yo trabajo el fin de semana y se me olvidó. Llego la noche, entonces se me fue. sí, sí, aquí lo tengo, no se preocupe. Sí, bueno, ese es el tema también, porque uno de los temas que ha complicado es el tema de la revisión. Como le dije, eso sí, esta es la última vez que se va a dar esto. Si no lo pueden, como les dije, máximo al otro día o en la misma noche. Pero sí, no se preocupen. Aunque lo hayan mandado por correo, igual va la nota. Sí, lamentablemente ha sido un rastreo por lo mismo. En mi caso en particular me llegaron más de 60 trabajos por correo. Así que es complicado porque mucha gente no lo manda solo por el correo institucional, sino que algunas personas lo mandan por correos personales. Y he tenido que buscar en los spam, correo no deseado, en todos lados para encontrarlo.
Así que, pero por mi parte, bueno, como les digo, las tres han tenido excelentes calificaciones, así que sigan así, revisen los tips de ortografía en este trabajo, preocúpense del tema de la escritura y eso. Por mi parte, les deseo un excelente fin de semana, que les vaya muy bien en la evaluación y yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chau. Cuídense, que estén muy bien. Chao.